Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien y ya estamos de regreso con este lindo proyecto. Una linda muñequita cempasúchil y una linda muñequita Catrina cempasúchil. En esta primera parte vamos a tejer las hojas y el cuerpo para nuestra muñequita. Es el mismo patrón para ambos modelos. Esta macetita es la misma maceta que usamos para nuestras muñequitas flores, pero lo estaré realizando una vez más. También esta maceta calabaza ya lo habíamos hecho anteriormente cuando hicimos la muñequita calabaza. Vamos a comenzar con nuestros materiales. Para la maceta de nuestra muñequita cempasúchil vas a necesitar un pedazo de cartón y también una piedra planita, así como esta, pero lo importante es que no abarque todo el contorno de la base. Necesitarás también napa o relleno acrílico. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero ya ustedes saben que mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 3. Una aguja lanera, algunos alfileres y en caso que tú no quieras bordar los ojos a la muñequita, entonces vas a necesitar ojitos de seguridad de 5 o 6 milímetros. Pero si no tienes ojitos, también tienes la opción de bordar. Y para nuestra Catrina cempasúchil, los ojos de seguridad son de 10 milímetros. No olvides que nuestra maceta calabaza está en nuestro canal y lo encuentras como muñeca calabaza. Y para pintar la carita a nuestra Catrina estoy usando pintura acrílica. El color lo dejo a tu preferencia. Algo más que les quiero comentar es que si quieren hacer la Catrina, el color de su cara es color hueso. Es un color mucho más claro. También vamos a usar silicona líquida o silicona caliente. Ahora sí, mis queridos crocheteros, espero que sea de su agrado y sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer las hojas en color verde. Son dos tamaños diferentes, uno más grande que el otro. Y voy a comenzar con el más pequeño. En color verde, para este pequeño, vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Vamos a acercar un poquito más la cámara para que puedas apreciar mejor. Ahora sí, te saltas la primera cadena, en la segunda cadena vas a tejer un punto bajo. Después, en la siguiente cadena, un medio punto alto. Luego, vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego vamos a tejer 2 medios puntos altos. A ver, una vez más. Un medio punto alto y 2 medios puntos altos. Y en la última cadenita vamos a tejer un punto bajo. Luego 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena, 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado.
Y en el mismo lugar vamos a tejer un punto bajo. Ahora en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario, siempre escondiendo esta hebra que nos ha quedado. Tejemos 2 medios puntos altos, 1 y 2. Después 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después un medio punto alto. Y en el último punto un punto bajo. Tejes una cadena para asegurar y cortas la hebra. Cortas también la hebra que está en la parte de atrás. Entonces, de este tamaño vas a tejer en total 9 hojas. Ahora vamos a tejer la hoja más grande y vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Te saltas la primera cadena en la siguiente cadena. Aquí tejes un punto bajo, después un medio punto alto. Luego vamos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Después, 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. En la última cadena vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y aquí vamos a tejer un punto deslizado. En el mismo lugar, un punto bajo. Y en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario, siempre escondiendo esta hebra que nos ha quedado. Empezamos con 2 medios puntos altos, 1 y 2. Después 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Después un medio punto alto. Y luego un punto bajo. Tejes una cadena para asegurar y cortas la hebra. También vas a cortar la hebra que nos queda en la parte de atrás. Entonces, de este tamaño vas a tejer 9 hojas en total. Ahora vamos a tejer los brazos y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que hayas terminado, recuerden también que los bracitos no necesitan rellenar. Retiras tu marcador y vamos a cerrar esta abertura con 3 puntos bajos. Tomas ambos lados y aquí vamos un punto bajo, 2 y 3. Tejes una cadena para asegurar y cortas la hebra. Y vamos a tejer 2 bracitos de la misma manera. Vamos a tejer las piernas en color verde y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2 y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 2. Luego, en la vuelta 3 y la vuelta 4 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y cuando hayas terminado de tejer la primera piernita, vas a hacer aquí donde está tu marcador. Esto es para la primera piernita. Haces un punto deslizado, una cadena y cortas la hebra. Y te va a quedar así. Eso es en la primera piernita, pero cuando tejas la segunda pierna, te vas a quedar en el último punto. Miren, así. Aquí mismo no vas a cortar la hebra, vas a seguir tejiendo. Y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Luego vamos a conectar a la otra piernita con un punto bajo. En este punto bajo que acabamos de hacer, aquí es donde vas a colocar el marcador. Esto te indica el comienzo de la vuelta número 5. Entonces, en esta piernita vamos a tejer 9 puntos bajos en total. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos en esta primera piernita. Después vamos a tejer 2 puntos bajos aquí donde hicimos estas 2 cadenitas. Aquí vamos un punto bajo y este sería el segundo punto bajo. Luego vamos a tejer en esta otra piernita 9 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar los 9 puntos bajos. Después que hemos tejido los 9 puntos bajos en la otra piernita, volvemos a tejer aquí en estas 2 cadenitas 2 puntos bajos. 1 y 2. En total vas a tener 22 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y ahora en la vuelta número 6 vamos a tejer
4 puntos bajos. 1. Coloca siempre tu marcador en el primer punto de cada vuelta. 2, 3 y 4. Luego un aumento. Después vas a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, así hasta completar los 10 puntos bajos. Después de los 10 puntos bajos, nos toca tejer un aumento. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y en la vuelta número 8 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta número 8. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y de la vuelta 9 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, ya hemos terminado de tejer la vuelta número 11. Vamos a parar un momento porque es hora de rellenar las piernitas. Solamente vamos a rellenar las piernitas. Ahora sí vamos a continuar y nos toca tejer la vuelta número 12 y vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 13. Ahora vamos a tejer la vuelta número 14 y voy a hacer un punto bajo, 1, después una disminución, luego 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. En esta vuelta número 15 vamos a colocar las hojas. En total tengo 18 hojas, 9 grandes y 9 pequeñas. Vas a tomar una de las pequeñas, retiras tu marcador. Esta es la más pequeña y aquí tengo un punto bajo y en el otro lado otro punto bajo. Vamos a tomar solamente 2 puntitos de cada hoja. En esta pequeña voy a tomar el segundo punto, este. Y en esta más grande vamos a tomar el primer punto bajo. Este de aquí. Miren. La grande va abajo y la pequeña va encima de la grande.
Luego tomas un punto del cuerpo de nuestra muñequita. Y aquí vamos a tejer el primer punto bajo de la vuelta número 15. Aquí es donde vas a colocar tu marcador. Bien. Luego vas a volver a tomar una hoja pequeña, esta, y aquí vas a tomar el primer punto bajo. Y de la hoja grande que está abajo vas a tomar el segundo punto bajo. Y vuelves a tomar un punto bajo del cuerpo de nuestra muñequita. Y tejes un punto bajo. Miren. Las hojas grandes siempre van a estar abajo y las pequeñas encima de las grandes. Vamos a colocar una hojita más. Aquí en esta hojita pequeña vas a tomar el segundo punto bajo. Y ahora nos toca colocar una hoja grande que va abajo. En esta hoja grande tomas el primer punto bajo. Y también vas a tomar un punto del cuerpo de la muñequita. Estas hebras que te sobran de las hojas, todas tienen que ir por dentro del cuerpo. O sea, van a quedar en el interior del cuerpo. Y así es como vas a ir colocando las hojitas al cuerpo de nuestra muñequita. Aquí nos tocaría colocar una hoja pequeña. Tomas el primer punto de la hoja pequeña y aquí de la hoja grande el segundo punto. Y también un punto del cuerpo de la muñequita. ¿Ven? Y listo. Entonces vas a continuar colocando las hojitas. Y cuando hayas terminado de colocar la última hoja, que es la hoja más grande, esta, que va abajo. Y si ustedes recuerdan cuando colocamos la primera hojita, que esta es la pequeña, nos quedó un punto. Entonces, esta pequeña va a ir encima de la hoja más grande, que es la última de esta hojita. Entonces, vas a tomar el punto que nos quedó, el primer punto de la hoja pequeña, y también el segundo punto de la hoja más grande. Esta es la última hoja. Y también nos queda un punto bajo del cuerpo. Entonces vamos a unir todo con un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Entonces ya tenemos unidas todas las hojitas al cuerpo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 16 y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después vamos a colocar el primer bracito con 3 puntos bajos. Tomas un punto del brazo y un punto del cuerpo. 1, 2 y 3. Ahora
En el cuerpo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego nos toca colocar el otro bracito también con 3 puntos bajos. Estas hebras que nos sobran del bracito los tienes que colocar en el interior del cuerpo. 1, 2, y 3. Después vas a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 16. Y antes de continuar, vamos a rellenar el cuerpo de nuestra muñequita. Y en la vuelta número 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 17. Ahora vamos a tejer la vuelta número 18. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. Le he colocado aquí una liga porque no quiero que las hojas se estén levantando cuando yo esté tejiendo. Bien, vas a repetir esa secuencia, un punto bajo, una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 19 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Ajustas un poquito el color verde. Entonces vamos a tejer la vuelta número 20. Vas a tomar solamente la hebra trasera y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 21 vamos a tejer 12 aumentos. Ahora sí tomas el punto completo. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 21. Y en la vuelta número 22, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 23 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, después un aumento, luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 24. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento.
En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 25 hasta la vuelta 30 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, una vez que hayas terminado la vuelta 30, empezamos con la vuelta 31 y la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Si tú deseas colocar los ojitos de 6 milímetros, entonces los vas a colocar entre la vuelta 25 y la vuelta 26 con una separación de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos de seguridad. Aquí, mira, cuentas entre la vuelta 25 y la vuelta 26. Cuentas 7 puntos bajos. Pero en mi caso no voy a colocar los ojitos de seguridad, así que lo voy a dejar así nada más. Pero si tú quieres para la Catrina, entonces estos ojitos, como son más grandes, los vas a colocar entre la vuelta 26 y la vuelta 27 con una separación de 9 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar estos ojitos. Es una vueltita más arriba. ¿Bien? Para este caso es entre la vuelta 26 y la vuelta 27. Yo no voy a colocar los ojitos en la otra muñequita, en esta, así que voy a continuar tejiendo. Entonces nos toca tejer la vuelta número 32 y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego una disminución, después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 33, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 34 vamos a tejer un punto bajo, 1, luego una disminución, después 2 puntos bajos y una disminución, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 18 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar la cabecita de nuestra muñequita. Ahora nos toca tejer la vuelta número 35. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Y en esta vuelta número 36 vamos a tejer 6 disminuciones. Y te van a quedar 6 puntos bajos.
Y ya casi terminamos. Vas a cortar la hebra de tu tejido y con tu aguja lanera vamos a cerrar este pequeño agujero. Entonces vas a tomar solamente las hebras delanteras, pero no ajustes. Tomas todas estas hebras delanteras y cuando hayas terminado, ahora sí vas a jalar y mira, ya está cerradito este agujerito. Y esta hebra lo vas a llevar por la parte de atrás y cortas. Y como en esta muñequita no he colocado ojos de seguridad, entonces me toca bordar. Así también nos ahorramos un poquito con los ojitos. Y para bordar los ojitos a nuestra muñequita, he colocado unos alfileres entre la vuelta 25 y la vuelta 26 con una separación de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy usando hilo de costura, miren, y con mi aguja lanera vas a introducir por la parte de atrás de la cabeza y vas a sacar tu aguja aquí donde está el primer alfiler. Ten cuidado de que tu hilo no se enrede. Ahora vas a contar 4 puntos bajos. Aquí donde iniciaste, 4 puntos bajos en total. Bajas una vuelta aquí. Y aquí vamos a dar una puntadita para que el hilo no se nos desate. Miren, es bastante fácil. Te vas al otro punto que está al costadito aquí. Y aquí también vamos a hacer otra puntadita. Hoy. Ahora sí. Aquí realizas otra puntadita más. Miren. Y vas a sacar tu aguja lanera aquí en este puntito porque vamos a bordar una pestañita. Miren. Ahora la pestañita aquí en este punto bajo cuentas 1 y bajas. Aquí miren, un puntito bajo y bajas. Y con el mismo hilo vas a subir porque aquí vamos a tejer o vamos a bordar, perdón, la ceja de nuestra muñequita. Miren, ya está, así de fácil. Para la ceja vas a contar 3 puntos bajos. Aquí donde está tu hilo, cuentas 1, 2 y 3. Bajas una vuelta, introduces tu aguja lanera y ahí mismo vas a ir al otro lado porque de la misma manera vas a bordar el otro ojito. Vamos a arreglar aquí un poquito y listo. Y ya te voy a mostrar cómo me quedó ambos ojitos. Cuando termines estos hilitos, amarras y escondes el nudo. Después vamos a bordar
la naricita y te vas a ubicar aquí en el centro de ambos ojitos. Vamos a tomar 3 puntos bajos y vas a dar solamente 2 vueltas. 1 y esta sería la segunda vuelta. Estos hilos también amarras y cortas. Aún no le vamos a bordar las orejitas porque eso lo vamos a hacer al final del segundo tutorial. Y así es como nos va a quedar al final. Miren, ya tenemos tejido aquí ambas muñequitas con un mismo patrón. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro proyecto. Y si te gusta nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. También nos ayudas muchísimo compartiendo el tutorial para llegar a más personas y que nuestro canal siga creciendo. Nos vemos en la segunda parte de este bello proyecto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.